Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver el tema de expresiones decimales de los números racionales, ¿ok? Vamos a ver este tema, que es un tema súper importante en relación con lo que corresponde a números racionales. Lo primero que vamos a ver es que una expresión decimal puede expresarse como un número decimal calculando su valor. ¿Cómo se calcula un número decimal? Pues lo que vamos a hacer es dividir el numerador entre el denominador. Eso es lo que hacemos particularmente. Dividir el numerador entre el denominador, o sea, la parte de arriba dividido entre la parte de abajo. Específicamente, pues si tenemos la fracción 53 entre 4, lo que vamos a hacer es dividir 53 en 4 partes. Eso nos da 13,25. Aunque una fracción es el valor exacto y los números decimales a veces requieren tomar aproximaciones, muchas veces resulta más cómodo trabajar con decimales que con fracciones. Algunas veces podemos ver o interpretar un dato más fácil como decimal que como fracción. Entonces por eso es que hay que calcular el valor decimal. De hecho, que el tema o la temática que vamos a estar desarrollando tiene que ver con los tipos de expresiones decimales de una fracción. Cuando me refiero a tipos de expresiones decimales, estamos hablando de que existen varios, específicamente 3 tipos de expansiones o expresiones decimales, y que las vamos a ver acá. Los 3 tipos son, primero, lo que es la expresión decimal exacta, luego la expresión decimal periódica pura y finalmente lo que es la expresión decimal periódica mixta. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada uno de estos tipos por separado para entender cada uno de ellos. La expresión decimal exacta es exacta si tiene un número finito de decimales. ¿Y qué es un número finito? Cuando me refiero a un número finito es que tiene un número limitado que se termina de decimales después de la coma. Entonces, por ejemplo, el 53 sobre 4, que fue el ejemplo anterior, da como resultado 13,25. Ese 25 es limitado, o sea, terminó en 25 y no hay más números después de él. Eso representa una expansión decimal exacta. Otro ejemplo que podemos ver es 52 sobre 100, que representa 0,52. El 52, que es el decimal o la parte decimal, se limita y llega a 52 y no pasa de ahí. Por eso definimos como expresión decimal exacta aquella que es finita, o sea que tiene un límite o tiene un fin. Eso significa finito. El otro tipo es la expresión decimal periódica pura. Cuando hablamos de periódica pura es que sí tiene un número infinito de decimales que se repiten. La parte que se repite se llama periodo. Ese periodo es el que comúnmente nosotros conocemos como la repitencia. En este caso tenemos 2/3, que es en decimales 0,666666 y se agregan 3 puntos al final para indicar que continúa infinitamente. La palabra infinito significa que no tiene fin, o sea que se repite constantemente. Otro ejemplo, bueno, en este caso también podemos representar 0,666666 y 3 puntos para indicar que siguen muchos más números, o 0,6 y el techito arriba. Ese techito del 6 significa el periodo, significa que se repite ese número. Cuando hablamos de periodo significa entonces repitencia. El último tipo de expansión o expansión decimal tiene que ver con la expansión decimal periódica mixta, es decir, aquella que tiene un número infinito de decimales que se repiten a partir de una cierta posición decimal, o sea, a partir de una cifra específica. La parte que se repite se llama periodo y la parte decimal anterior se llama anteperiodo. Ejemplo, veamos acá 5/6, que es 0,833333 y así infinitamente. El número que se repite es el 3, no el 83. Es el 3 el que se repite, pero por eso se dice que es mixta, porque tiene repitencia y no repitencia. Entonces incluye de los dos. A partir de un valor es que comienza a repetirse. Ahora bien, este 3 representa el periodo, por lo tanto el techito se le agrega al 3 y no al 83. Muy bien, entonces el anteperiodo sería el 8 y el periodo sería 3. El techito de encima es el techito de encima de 1 o más números representa la repitencia, lo que les vengo explicando. Ahora veamos cómo se hace en calculadora. Para poder resolver rápidamente las fracciones debemos determinar el tipo de expresión decimal que representa.
Para eso vamos a utilizar la calculadora y para efectos de una fracción, un número racional, utilizamos esta tecla que está indicada acá, tanto en el cuadrito en blanco como en la calculadora gráfica. Y ahí tenemos esa tecla que es la de fracción, esa es la que vamos a utilizar. Muy bien, para determinar el valor decimal, cuando utilizamos la calculadora nos devuelve otra fracción, entonces debemos utilizar la tecla S y dos flechitas D, SD. Esa tecla nos va a permitir calcular el decimal. Entonces es súper importante, primero la de fracción, y si nos vuelve a dar como resultado una fracción, damos SD para encontrar el decimal. Pongamos en práctica lo que vamos a aprender. Entonces, al hacer la división, vamos a indicar el tipo de expansión que representa. Entonces tenemos 72 sobre 15, eso equivale a 24 sobre 5, pero 24 sobre 5 en la calculadora con SD nos da 4.8. Vamos a ver que en este caso se trata de una expansión decimal finita. ¿Por qué finita? Porque no continúa infinitamente después de esa coma. Entonces decimos que es finita o exacta, que viene siendo lo mismo. Muy bien, otra vez vamos a ver al hacer la división cuál es el tipo decimal que resulta. 48 novenos, eso en la calculadora es igual a 5.3. Ok, 5.3 cuando se encierra entre paréntesis es que continúa infinitamente, 3, 3, 3, 3, 3. La expansión decimal es periódica pura, porque el periodo, que es 3, solamente tiene un número y no se hace la combinación, o la periódica mixta no se resuelve acá, no se identifica. Vamos a ver, ok, en este caso pues estos son los dos ejemplos que tenemos, pero si apareciera otro resultado, otra operación, otra fracción que tenga un número que no se repite y otros que se repitieran, entonces esos que se repiten representan el periodo y el que no se repite el anteperiodo, y estaríamos hablando de una expresión racional con una expansión decimal periódica mixta, porque hacemos la combinación de los dos. Muy bien, de esta forma chicos, llegamos al final del video. Espero que les quede claro y lo pongamos en práctica en el quiz que está dentro de la semana.